Cuando hablamos de ovnis, la mayoría piensa en relatos recientes. Radares modernos, aviones de combate y vídeos borrosos captados en la oscuridad. Pero, ¿qué hay de los incidentes que ocurrieron mucho antes, incluso antes de que el término objeto volador no identificado existiera? Historias que no tienen nada que ver con tecnología moderna, pero que aún así dejaron a testigos y autoridades desconcertados. Desde un objeto con forma de huevo que cayó misteriosamente cerca del lugar donde se realizó la primera prueba nuclear en Nuevo México, hasta un ser extraño enterrado en silencio en un pequeño cementerio de Texas. Estos eventos estuvieron olvidados durante décadas, o directamente negados por las autoridades. Pero cuando uno empieza a juntar las piezas, la historia toma un giro inquietante. Hoy te traemos esos casos que han permanecido al margen, pero que quizá deberían estar en el centro del misterio. Así que abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través del tiempo y del cielo. Y recuerda, dicen que tendrás una suerte increíble si le das a me gusta y te suscribes antes de que acabe este vídeo. El 16 de agosto de 1945, exactamente un mes después de que la prueba nuclear conocida como Trinity estremeciera el cielo del desierto de Nuevo México, dos niños, José Padilla, de 9 años, y Remigio Vaca, de apenas 7, cabalgaban por las vastas tierras del rancho de la familia Padilla, cerca del pequeño pueblo de San Antonio. Estaban buscando una vaca perdida, una tarea más en la vida cotidiana de los rancheros del suroeste estadounidense, aún sacudido por las secuelas de la guerra. Pero esa mañana, algo rompió la rutina. Un estruendo lejano sacudió la tierra bajo sus pies. Fue tan intenso que por un instante pensaron que se trataba de un terremoto, o quizás de otra explosión militar, como las que ya comenzaban a ser frecuentes en la zona. Sin pensarlo dos veces, los niños espolearon sus caballos y cabalgaron a toda prisa hacia el origen del estruendo. Lo que encontraron allí no se parecía a nada que hubieran visto antes. Una larga zanja atravesaba la tierra seca y polvorienta, como si algo hubiese rasgado con violencia la superficie del terreno. Al final de ese surco, los niños encontraron un objeto redondo y metálico, tan grande que los dejó inmóviles, con la mirada fija y el corazón acelerado. Su superficie brillaba bajo el sol del desierto, y restos esparcidos por el suelo daban testimonio de una explosión reciente. Uno de los costados del objeto estaba abierto, desgarrado como si algo hubiera salido, o intentado entrar. Y fue entonces cuando lo vieron. Dentro del interior oscuro de la nave, José y Remigio notaron movimiento. Al observar más de cerca, distinguieron varias figuras pequeñas, de no más de 1,20 m de altura, con extremidades delgadas, cabezas grandes y movimientos increíblemente rápidos. No eran humanos, no eran animales, no sabían qué eran. Con la mirada de dos niños que jamás habían salido del entorno rural, carecían de palabras para describir lo que veían. Solo sabían que no era nada que perteneciera a este mundo. Aterrado y confundido, José condujo de regreso a casa junto a Remigio y le contaron todo al padre de José. Pero este no les creyó. Asumió que lo que habían visto no era más que otro ensayo militar, algo que ya no sorprendía en la región desde que la prueba Trinity había sacudido todo semanas antes. Pero las horas siguientes hablaron por sí solas. Esa misma tarde, la zona donde había ocurrido la explosión fue cerrada al acceso público. Un convoy militar llegó en silencio. Camiones, soldados sin insignias y un despliegue logístico inesperado se adueñaron del terreno. Lo que antes era desierto abierto, ahora se había convertido en un operativo militar cuidadosamente orquestado, mientras todo rastro del objeto metálico comenzaba a desaparecer. Según relató José años después, él y Remigio no se quedaron con la duda. Esa misma noche regresaron en secreto al lugar del impacto, desafiando la vigilancia militar y el miedo que aún cargaban desde la mañana. Allí, entre los restos que los soldados no habían recogido, encontraron una pieza de metal que no se parecía a nada que hubieran visto antes.
Era una especie de panel delgado y brillante, ligeramente elástico, que se doblaba con facilidad, pero que volvía a su forma original en cuanto se soltaba. Era como si tuviera memoria, como si recordara su forma original, algo impensable en la tecnología de 1945. Ambos niños, aún temiendo ser descubiertos, decidieron ocultar el objeto. Lo envolvieron y lo escondieron debajo del suelo de madera en la casa de José, donde permanecería oculto durante décadas. En 2015, la pieza fue finalmente recuperada y analizada por especialistas. El resultado fue sorprendente por su sencillez. Se trataba de una aleación común de aluminio. Sin embargo, el análisis técnico no logró explicar las propiedades extraordinarias que los testigos habían descrito. Su comportamiento casi inteligente, su resistencia, su elasticidad y esa capacidad de volver a su forma exacta una y otra vez. La historia de José y Remigio no fue contada al mundo de inmediato. De hecho, tuvieron que pasar casi 60 años para que ambos rompieran el silencio. Fue en 2003 cuando decidieron compartir por completo lo que habían vivido con Jacques Vallée, un reconocido investigador de ovnis y antiguo colaborador del gobierno estadounidense. Vallée, conocido por su enfoque riguroso y científico en el estudio de los ovnis, quedó profundamente impactado por la precisión y la coherencia con la que los testigos, ya ancianos, relataban los hechos. Ambos coincidían en cada detalle: el objeto, el impacto, las criaturas en su interior, el material recogido y la llegada inmediata de personal militar sin insignias. Aunque José y Remigio fueron los únicos en afirmar haber visto a los seres dentro del artefacto, no estuvieron solos en notar que algo extraordinario había ocurrido. En los días posteriores, varios residentes de la zona informaron movimientos inusuales en los caminos rurales. Vehículos militares no identificados, soldados en maniobras discretas y zonas de acceso restringido cerca del sitio del supuesto impacto. Ningún informe oficial fue emitido. El incidente fue silenciado, tal vez archivado, o tal vez simplemente borrado de los registros públicos, como tantos otros encuentros de esa época. Pero la historia de aquellos dos niños, guardada durante décadas, resurge ahora como una de las primeras narraciones creíbles de un accidente ovni en la historia moderna, ocurrida tan solo un mes después de la primera explosión nuclear de la humanidad. Más de una década antes de que la explosión de la prueba nuclear Trinity sacudiera el desierto de Nuevo México, un objeto volador no identificado cayó del cielo en el norte de Italia. Y según varios investigadores, podría tratarse del primer accidente ovni registrado en la historia moderna. El caso fue sacado a la luz por Roberto Pinotti, un respetado historiador italiano especializado en aviación y fenómenos inexplicables. Durante años, Pinotti ha recopilado y publicado documentos que, según afirma, fueron clasificados por el gobierno italiano y están directamente relacionados con el impacto de un objeto desconocido en las cercanías del pequeño pueblo de Magenta, no muy lejos de Milán, en junio de 1933. Los archivos indican que un objeto metálico de forma no especificada cayó en las afueras de la localidad. En cuestión de horas, las autoridades sellaron completamente la zona, impidiendo cualquier acceso a civiles o periodistas. Pero lo más inquietante no fue la respuesta militar, sino lo que vino después. Según los documentos publicados por Pinotti, ese mismo día se enviaron 2 telegramas urgentes desde la oficina del gobierno. El primero ordenaba silencio absoluto respecto al aterrizaje de un objeto desconocido en suelo nacional. El segundo exigía la detención inmediata y castigo severo para cualquier periodista o ciudadano que intentara divulgar información sobre el suceso. Todo parece indicar que el gobierno italiano de la época, bajo el régimen de Benito Mussolini, habría tomado control absoluto de la situación, sin informar públicamente, sin dejar registros oficiales y con la clara intención de enterrar el incidente en el más absoluto secreto. Debido a la falta de pruebas físicas documentadas, muchos han cuestionado durante años la autenticidad de este misterioso incidente ocurrido en Italia. Sin embargo, según Roberto Pinotti,
el caso no fue ignorado, sino clasificado al más alto nivel. Pinotti asegura que la investigación fue asignada a una unidad secreta creada por el régimen fascista de Mussolini, conocida como Gabinetto RS-33. Esta unidad, de acuerdo con sus archivos, tenía como misión recopilar, estudiar y analizar fenómenos relacionados con objetos voladores no identificados. Pero lo más impactante es quien supuestamente estaba al mando de este grupo: Guglielmo Marconi, el prestigioso inventor, ganador del Premio Nobel de Física y figura clave en las telecomunicaciones modernas. Marconi tenía fuertes lazos con el liderazgo italiano de la época, y según Pinotti, se le habría confiado esta tarea precisamente por su experiencia y cercanía con el régimen. Si esta versión es cierta, no solo implicaría que la investigación sobre tecnología no humana comenzó mucho antes de lo que la historia oficial reconoce, sino también que una de las primeras superpotencias del siglo XX pudo haber tenido acceso a tecnología extraterrestre antes incluso del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El relato se ve reforzado por el testimonio de un hombre que vivía en el norte de Italia, cuya historia fue transmitida de generación en generación. Su bisabuelo, que había sido alcalde de un pequeño pueblo cercano a Magenta durante más de 30 años, relataba cómo una nave metálica, sin alas, se había estrellado en las colinas en 1933. Lo recordaba con claridad porque, según contaba, la policía secreta llegó de madrugada, acordonó la zona y ordenó un silencio absoluto a los habitantes. Nadie podía acercarse. Nadie podía hablar. El miedo fue tan real como el objeto que vieron caer del cielo. Décadas más tarde, esta historia dio un giro aún más sorprendente cuando David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y actual denunciante en las audiencias del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, afirmó haber recibido confirmación de alto nivel sobre este caso. Según Grush, una fuente militar de confianza le aseguró que el objeto estrellado en Italia en 1933 fue recuperado por Estados Unidos tras la ocupación de Roma al final de la guerra. Si eso es cierto, entonces el objeto ya no estaría en manos italianas, sino que habría sido trasladado a los archivos clasificados del ejército estadounidense, convirtiéndose en parte de un programa altamente secreto. Según algunas fuentes, gran parte de la documentación original relacionada con el caso de Molini fue almacenada en los archivos del Vaticano, ocultándose bajo el más estricto silencio institucional. Hasta hoy, nunca se ha hecho pública ninguna evidencia física del objeto, ni ha existido reconocimiento oficial alguno por parte de la Santa Sede. Pero a medida que nuevos testigos, documentos filtrados y testimonios de alto nivel van saliendo a la luz, la pregunta ha comenzado a cambiar. Ya no se trata de preguntarse si realmente algo se estrelló en Molini en 1933. Esa duda parece cada vez menos relevante frente al verdadero misterio. ¿Por qué se ocultó esta historia durante tanto tiempo? En el verano de 1945, mientras Estados Unidos celebraba su reciente victoria en la Segunda Guerra Mundial, ciertos puestos militares en Nuevo México permanecían en estado de alerta máxima. Las pruebas nucleares continuaban bajo el más estricto secreto, y en ese clima de tensión e incertidumbre, cualquier fallo técnico, por mínimo que fuera, podía significar un riesgo incalculable. Fue precisamente en ese contexto cuando ocurrió un incidente inusual, en algún punto de mediados de agosto, que atrajo la silenciosa intervención de un hombre del que pocos fuera del ámbito militar habían oído hablar: el teniente coronel William Brodie. Brodie pilotaba un vuelo rutinario de entrenamiento rumbo a la base aérea de Alamogordo, cuando recibió una orden directa: desviarse inmediatamente para inspeccionar una estación de comunicaciones que de forma repentina había dejado de emitir señal. Dicha estación formaba parte de una red interna altamente controlada, utilizada para las comunicaciones entre instalaciones militares cercanas a zonas de pruebas nucleares. Su silencio inesperado generó inquietud en el mando central,
que temía desde un simple corte técnico hasta una posible infiltración o sabotaje. Según los testimonios recogidos décadas después por el investigador Jacques Vallée, lo que el teniente coronel William Brodie encontró al aterrizar cerca de la estación de transmisión no fue un simple fallo eléctrico, ni tampoco un acto de sabotaje como se temía. La causa era algo mucho más extraño. Allí, descansando en silencio sobre el polvo del desierto, justo bajo la torre de comunicaciones colapsada, yacía un objeto metálico con forma de huevo, de aproximadamente 10 metros de largo, como si hubiera caído del cielo segundos antes. Lo que más le llamó la atención a Brodie no fue solo la forma inusual del artefacto, fue el impacto visible que había dejado. Una sección completa de la torre había sido rota, doblada como si algo de gran peso y velocidad la hubiera golpeado de lleno. El objeto, sin embargo, no mostraba señales de daño aparente, como si su estructura estuviera hecha de un material más allá de la comprensión tecnológica de la época. Tampoco había números de identificación, emblemas militares, ni ningún detalle externo que lo relacionara con ninguna aeronave conocida, ni estadounidense ni extranjera. Además, su superficie era completamente lisa, sin remaches ni alas, y sin ninguna clase de compuerta o cabina visible. Cerca del misterioso objeto, el teniente coronel Brodie también divisó a dos niños montados a caballo. Eran los mismos que más tarde darían su testimonio, José Padilla y Remigio Vaca. Sin embargo, no se acercó a ellos. Los observó desde la distancia durante unos instantes y luego regresó inmediatamente a la base aérea para redactar su informe. A pesar de que nunca se ha encontrado constancia pública de ese informe, personas cercanas a Brodie confirmarían años más tarde que sí habló del incidente en privado, especialmente dentro del ámbito familiar. Describía con detalle aquella extraña misión justo después del ensayo nuclear de Trinity, una misión que jamás olvidó. Y sin embargo, en ninguno de los documentos oficiales desclasificados sobre los eventos ocurridos en torno a Trinity aparece ni una sola mención de aquel objeto en forma de huevo. Tampoco existe registro alguno de que el teniente coronel Brodie estuviera operando en esa región del desierto de Nuevo México en ese momento. Su presencia, como el propio artefacto, parece haberse borrado del archivo oficial. Su historia, al igual que la de los dos niños, nunca fue registrada por escrito. Solo sobrevivió como un recuerdo transmitido oralmente, mantenido vivo por quienes alguna vez lo escucharon contarla. Pero cuando tres relatos distintos, todos sin conexión directa entre sí, coinciden en tiempo, lugar y descripción, cuando todos apuntan a un objeto que no encaja con la tecnología humana conocida, la palabra coincidencia comienza a perder fuerza. Y lo que queda es una pregunta que se repite en silencio. ¿Qué ocurrió realmente en el desierto de Nuevo México aquel verano de 1945? Cuando se habla de grandes historias de ovnis estrellados, la mayoría piensa automáticamente en Roswell, 1947. Pero existe otro caso, aún más antiguo, que ocurrió en un momento en que la idea misma de una nave voladora estaba completamente fuera del alcance de la ciencia conocida. El incidente tuvo lugar en un pequeño pueblo del norte de Texas llamado Aurora. En la mañana del 17 de abril de 1897, el periódico Dallas Morning News publicó un artículo con un titular que parecía salido de una novela de ciencia ficción. Un objeto volador no identificado se había estrellado en la propiedad de un juez local tras colisionar con un molino de viento, provocando una explosión que arrasó su jardín de flores. Según el mismo artículo, en el impacto habría muerto el ser que pilotaba aquella nave. Los vecinos del lugar no tardaron en acudir al sitio del accidente, y lo que encontraron fue desconcertante. Restos metálicos esparcidos por todas partes, fragmentos que no se parecían a ningún material conocido en aquella época. Algunos testigos aseguraron que el objeto estaba hecho de placas metálicas brillantes, con símbolos extraños grabados o en relieve, como si se tratara de un lenguaje desconocido o una forma de escritura alienígena. El cuerpo del supuesto piloto, según los testigos, no era humano.
Lo describieron como una figura pequeña, de estatura baja, con una cabeza desproporcionadamente grande y el rostro deformado por la explosión. La conmoción no tardó en atraer a más curiosos, pero también a las autoridades. Entre ellos llegó T.J. Wims, un oficial de señales del ejército estadounidense. Tras examinar brevemente el cuerpo, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria de los presentes. Este ser no pertenece a este mundo. Los habitantes de Aurora decidieron entonces darle sepultura al extraño ser en el cementerio del pueblo. Allí colocaron una pequeña lápida que, según relatos, estaba grabada con la imagen de lo que parecía ser una nave espacial. Por su parte, los restos del artefacto metálico fueron arrojados a un pozo cercano, justo al lado del sitio donde ocurrió la explosión. Décadas más tarde, los residentes afirmaron que el agua de ese pozo presentaba signos de contaminación metálica, y varios vecinos que bebieron de él desarrollaron enfermedades inexplicables que los médicos no pudieron diagnosticar con claridad. A pesar de todos estos detalles, no todos creyeron la historia. En 1897, Aurora atravesaba una grave crisis. El trazado del ferrocarril principal había ignorado al pueblo, dejándolo fuera de las rutas comerciales importantes. A eso se sumaban brotes de enfermedades y cosechas arruinadas por años consecutivos. Algunos historiadores sostienen que el artículo original del periódico fue simplemente un intento desesperado por atraer atención mediática y revivir la economía local. Una estrategia para devolver a Aurora el protagonismo perdido. Y sin embargo, la historia sobrevivió, transmitida en voz baja de generación en generación, como una leyenda demasiado extraña para ser real, y demasiado específica para ser ignorada. En una entrevista con la revista Time en 1980, una mujer llamada Eda Pegues, de 86 años y antigua residente de Aurora, aseguró que todo había sido una invención. Según su versión, el periodista local había fabricado la historia para entretener a los lectores y distraerlos de los problemas del pueblo. Pero incluso Eda, con todo su escepticismo, no pudo explicar dos cosas: ¿por qué realmente existía una lápida con el dibujo de una nave? ¿Y por qué el pozo fue sellado de forma repentina y definitiva poco tiempo después del incidente? Hoy en día, la mayor parte de las pruebas físicas han desaparecido. La ubicación exacta de la tumba ya no se puede determinar con certeza. La lápida fue robada o destruida, y los fragmentos metálicos que una vez se encontraron en el lugar tampoco están disponibles para su análisis. Solo quedan relatos, recuerdos y la persistente duda. ¿Fue todo una broma de mal gusto nacida en medio de la desesperación rural? ¿O realmente se enterró un ser de otro mundo bajo un árbol en los áridos campos de Texas? En la primavera de 1941, meses antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un suceso insólito en un tranquilo rincón del campo estadounidense. La historia no se difundió por los titulares de la época, ni quedó registrada en archivos militares accesibles. Pero según quienes la han transmitido de generación en generación, algo cayó del cielo sobre el pequeño pueblo de Cap Girardeau, Missouri, y lo que se encontró allí nunca fue explicado oficialmente. Todo comenzó con el testimonio de Charlotte Mann, una mujer que durante años conservó una historia familiar que había sido contada en voz baja, casi con culpa. Su abuelo, el reverendo William Huffman, pastor de una iglesia local, fue despertado una noche por una llamada inesperada de la policía. Según relató Charlotte, le dijeron que había habido un accidente grave en las afueras del pueblo, en un campo abierto, y que necesitaban su presencia para administrar los últimos ritos a las víctimas. Pero cuando el reverendo llegó al lugar, lo que encontró no era un automóvil destrozado ni un avión militar caído, sino un objeto metálico, en forma de disco, parcialmente destruido, que parecía haber impactado violentamente contra el suelo. Alrededor, varios policías, bomberos y miembros del ejército custodiaban la escena, todos visiblemente desconcertados, algunos claramente nerviosos. Dentro y cerca del objeto había 3 cuerpos pequeños, con extremidades delgadas,
cabezas grandes y ojos negros desproporcionados. Ninguno se movía. No tenían aspecto humano, ni llevaban ropa reconocible. El reverendo Huffman, sin saber exactamente lo que estaba presenciando, fue instruido para hacer una oración por las almas de aquellas criaturas. Fue entonces cuando comprendió que estaba ante algo que desafiaba todo lo que conocía. Charlotte contó que su abuelo guardó silencio durante años, pero que años después, ya mayor, decidió contarle a ella y a algunos miembros de la familia lo que había presenciado. Describió con detalle no solo a los seres, sino también el artefacto, las marcas extrañas en su superficie y la rapidez con la que todo fue encubierto. Según él, al día siguiente, el lugar fue completamente despejado y no se mencionó nada en la prensa local. A los testigos se les pidió que olvidaran lo que habían visto. Otros residentes del área también recordaron ver movimiento militar inusual esa noche. Vehículos que entraban y salían del campo, soldados que tomaban fotografías, agentes del gobierno vestidos de civil. Pero oficialmente nada ocurrió. A día de hoy no existen registros públicos del incidente. No hay informes oficiales del accidente, ni restos del objeto, ni fotografías. Pero el relato de Charlotte, apoyado por detalles coincidentes de otros testigos, ha mantenido viva la historia. 2 de ellos ya estaban muertos. El tercero, aunque aún con vida, agonizaba con dificultad, apenas aferrado a sus últimos instantes. A pesar del impacto que causaba aquella escena surreal, el reverendo William Huffman hizo lo único que sabía hacer frente a la muerte. Dio un paso al frente, inclinó la cabeza y comenzó a rezar. No sabía si aquella criatura podía entender sus palabras, ni siquiera si comprendía el concepto de la muerte como lo hacen los humanos, pero él creía firmemente que toda forma de vida merece una despedida en paz, un gesto de respeto, una última bendición antes del silencio eterno. Varios bomberos y socorristas observaban desde cerca, en completo silencio, sin interferir, como si entendieran que incluso en una situación tan extraña, el momento merecía solemnidad. No se permitieron fotografías. Los soldados lo prohibieron de inmediato. Sin embargo, con el paso de los años, surgieron rumores persistentes, que uno de los presentes había logrado capturar en secreto una imagen borrosa. En ella, decían, podía verse al reverendo Huffman de pie, junto a los 3 cuerpos tendidos sobre la hierba. Esa fotografía nunca ha aparecido. Poco después de que el reverendo Huffman abandonara el lugar, llegaron las fuerzas militares. En silencio y con una eficiencia escalofriante, sellaron el área, retiraron cada fragmento metálico, cada resto del objeto caído y se llevaron los cuerpos. A los testigos, bomberos, policías, civiles, se les ordenó guardar absoluto silencio. Firmaron documentos, recibieron amenazas veladas y el mensaje quedó claro. Lo que habían visto nunca ocurrió. Y así, el relato nunca se expandió más allá de los pocos que lo presenciaron aquella noche. Hoy muchos son escépticos. Alegan que si algo así hubiera sucedido de verdad, habría pruebas, fotografías, documentos, rumores descontrolados, especialmente en un pueblo pequeño, donde hasta los secretos más simples no tardan en convertirse en leyenda. Pero otros hacen una pregunta distinta, una que incomoda más. ¿Y si desde el principio el objetivo fue precisamente que nunca saliera a la luz? ¿Y si el silencio impuesto fue tan efectivo, tan absoluto, que nadie fuera del círculo original tuvo nunca la oportunidad de saber nada? Charlotte Mann, la nieta del reverendo, jamás buscó fama. Su testimonio fue compartido solo una vez, en una entrevista privada, muchos años después de la muerte de su abuelo. Y si lo que ella dice es verdad, entonces quizá, solo quizá, en aquella noche serena de primavera en Missouri, se pronunció la primera oración fúnebre en la historia estadounidense dirigida a un ser que no era de este mundo. La mayoría de los relatos sobre ovnis estrellados a lo largo de la historia están vinculados a la era de las guerras mundiales o a los primeros años de la Guerra Fría.
Pero si miramos aún más atrás, más allá del siglo XX, hasta las vastas llanuras abiertas de Nebraska, en el siglo XIX, nos encontramos con una historia completamente distinta. El incidente ocurrió el 6 de junio de 1884, en las tierras boscosas y abiertas del condado de Dundee, cerca de un pequeño asentamiento llamado Max. Un grupo de vaqueros se encontraba arreando ganado a través del campo cuando de repente una intensa ráfaga de luz cruzó el cielo a toda velocidad, como una antorcha ardiendo entre las nubes. Un estruendo ensordecedor sacudió el suelo, y al mirar hacia el horizonte, los hombres vieron una columna de humo oscuro elevándose más allá de una colina cercana. Algo se había estrellado allí, algo que, según describieron más tarde, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Cuando finalmente se acercaron al lugar del impacto, lo que encontraron no se parecía a nada que hubieran visto en sus vidas. En medio de un terreno completamente calcinado y aún humeante, yacía un objeto metálico de forma cilíndrica, con un tamaño estimado entre 15 y 18 metros de largo, y unos 3 a 4 metros de diámetro. Algunos relatos lo describen con detalles aún más extraños. Poseía grandes ruedas metálicas, como si fuera parte de una maquinaria compleja y desconocida, cuyo propósito no lograban siquiera imaginar. Pero lo más impactante fue el calor que desprendía. Era tan extremo, tan abrasador, que uno de los hombres que se acercó demasiado sufrió quemaduras en la piel, el cabello chamuscado y visión reducida durante horas después del incidente. Al día siguiente, un grupo más grande regresó al lugar, esta vez acompañado por un funcionario local llamado Rollins. Su intención era marcar el sitio y organizar la recuperación del objeto para su análisis, pero una intensa tormenta impidió el acceso y obligó a posponer la operación hasta que el clima mejorara. A la mañana siguiente, cuando el grupo regresó al lugar del accidente, lo que encontraron fue aún más desconcertante que el propio objeto metálico. El cilindro había desaparecido por completo. En su lugar, el suelo estaba cubierto por charcos de un líquido espeso de color blanco azulado, descrito en los periódicos de la época como gelatina de limón mezclada con requesón. En el aire flotaba un leve olor a azufre, persistente, como si algo químico o biológico hubiera tenido lugar allí. Según un artículo publicado en el Nebraska State Journal, muchos creyeron que el objeto se había disuelto con la lluvia, una hipótesis que, de ser cierta, descartaba por completo la posibilidad de que fuera un simple artefacto humano. Otros especularon que alguien, o algo, lo había recuperado durante la tormenta, tal vez una tecnología capaz de recoger lo que quedaba del accidente sin dejar rastro. Y por supuesto, estaban quienes afirmaban que nunca ocurrió nada, que todo era una historia inventada. Años más tarde, el editor del periódico, James Calhoun, aseguró que se había tratado de una invención para entretener a sus lectores. Pero esa confesión solo generó más dudas. Calhoun era conocido por su gusto por los relatos ficticios, sí, pero el caso del condado de Dundee era demasiado específico. Contenía nombres de testigos, una ubicación real y concreta, una descripción detallada del objeto y, lo más extraño, una sustancia desconocida. Todo esto en una época anterior al concepto de platillo volador. Casi 130 años después, en 2013, un grupo de coleccionistas de rocas halló cerca de Max fragmentos de una especie de vidrio verdoso, con inclusiones blancas en su interior, una apariencia que coincidía sorprendentemente con la antigua descripción de la sustancia gelatinosa recogida por los diarios. Nunca se realizó un análisis científico formal, pero el hallazgo revivió el recuerdo de un evento que la lluvia pareció borrar de la historia en cuestión de horas. Como tantas otras historias de este tipo, el caso del condado de Dundee no ofrece una prueba concluyente. Pero si todos estos relatos, de distintos países, décadas y testigos, fueran meras fantasías, ¿cómo es posible que tantos compartan detalles tan similares? Desde los campos abiertos de Nebraska hasta la Tierra Roja de Nuevo México, desde un pequeño pueblo en Italia hasta un cementerio perdido en Texas, los relatos sobre objetos no identificados
que caen del cielo han aparecido una y otra vez a lo largo del tiempo. Cada historia tiene su propio matiz, su propio contexto. Pero lo verdaderamente inquietante es cómo ciertos detalles se repiten, sin importar el país, la época o la cultura de quienes los contaron. Puede que no creas en todo lo que acabas de oír. Tal vez pienses que son simples leyendas, errores de percepción o incluso fraudes. Pero si aunque sea un solo detalle te hizo dudar, te hizo detenerte por un momento, entonces tal vez la pregunta no sea si estas cosas ocurrieron, sino por qué tantas historias distintas hablan de lo mismo. Déjanos saber lo que piensas en los comentarios, y si te apasionan los misterios que aún nadie ha logrado resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.